Good morning and happy Sabbath. Buenos días y feliz sábado. And good to see everybody here. Estoy muy feliz de ver a todos aquí And I pray that we will be blessed as we study God's Word together. y espero que podamos ser bendecidos mientras estudiamos la palabra de Dios juntos. Those of you that were here last night, Aquellos que estuvieron aquí anoche, remember that we studied the first angel's message recordamos que estudiamos el mensaje del primer ángel of Revelation chapter 14. de Apocalipsis 14. And we saw that these messages in Revelation 14 Miramos que esos mensajes de Apocalipsis 14 are the last messages that are to be given to the world before the second coming of Christ. es los últimos mensajes que deben darse al mundo antes de la segunda venida de Cristo. And they are designed to prepare a people Están diseñados para preparar a un pueblo, that are described in Revelation chapter 14 que están describidos en Apocalipsis 14, and verse 12, el verso 2 y el 12. that a people that keep the commandments of God and have the faith of Un Jesus. pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. And so these messages, as we saw yesterday, Los mensajes, como vimos ayer, are not only important for us to preach to the world, no solamente son importantes para nosotros predicarlos al mundo, but they are important for us to understand, también son importantes para que nosotros los entendamos. because we must live with the experience of these messages Debemos vivir con las experiencias de estos mensajes in order to be able to share them with para others. poder compartirlos con los demás. And so this morning we're going to look here at the second angel's message. Esta mañana vamos a ver el segundo mensaje angelical. It is one verse. Es un verso, It is verse 8 verso 8 of Revelation 14. de Apocalipsis 14. Another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Now, anybody who knows a little bit of history, A ustedes, quienes conozcan un poco de historia, you would know that the literal city of Babylon has been fallen for many centuries. pueden saber que la ciudad literal de Babilonia ha estado cayendo por muchos siglos. And yet, here in the last days, God says we are to tell people that Babylon is fallen. Y aquí nos dice Dios que tenemos que decirle a la gente que Babilonia está cayendo. But the literal city of Babylon has been fallen for many, many years. Pero la ciudad literal ha estado cayendo por muchos años. But what is the Babylon that God is talking about here? ¿Cuál es la Babilonia que Dios está hablando aquí? It's important for us when we are trying to understand these messages Es importante para nosotros cuando queremos entender estos mensajes to understand that God often uses symbols. que Dios frecuentemente usa símbolos. But when we're trying to understand what those symbols mean, Pero cuando queremos entender qué significan esos símbolos, we need to find our answer in other parts of Scripture. tenemos que buscar las respuestas en otras partes de las Escrituras. Because many people can interpret a symbol Porque mucha gente puede interpretar un símbolo, and they can give you a meaning, pueden darte un significado, but your meaning could be different to my meaning. pero tu significado puede ser diferente al mío. So we want to look at what the Bible says. Pero queremos ver lo que la Biblia dice. And the Bible is going to tell us some things that may be challenging. La Biblia nos va a decir varias cosas que tal vez son desafiantes. They may be new to us. Tal vez son nuevas para nosotros. But remember Pero recuerden that God wants us to be prepared for the coming of Jesus. que Dios quiere que estemos preparados para la venida de Jesús. And so everything He tells us Entonces todo lo que Él nos dice is to help us avoid deception and danger. para evitar decepción y peligro. So with this in mind, Con eso en nuestra mente, let's look what is the idea, or what does the symbol of, what does Babylon symbolize? ¿qué es lo que simboliza entonces Babilonia? To answer this question, let's go to Revelation chapter 17. Para contestar esa pregunta vamos a ir a Apocalipsis 17. It's going to be on the screen, Va a estar acá en la pantalla, but I encourage you to follow along in your Bible as well, pero le animo a que lo siga en su Biblia también, because we're going to spend quite a bit of time in this chapter. porque vamos a pasar un buen tiempo en este capítulo. Revelation chapter 17 Apocalipsis 17
says, and there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Verse 2 says, With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verse 3, So he carried me away in the spirit in the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verse 4 says, And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Verse 5 says, And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. And verse 6 says, I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus, and when I saw her, I wondered with great admiration. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. So this vision caused John to be amazed, Esta visión causó que Juan estuviese asombrado, because there was so many details, porque había tantos detalles. and some of them might have been confusing, Algunos detalles eran tal vez confusos and others might have been concerning. y otros concernientes. But in this vision, Pero en esta visión we see a description of the Babylon the Great. vemos la descripción de Babilonia la Grande. This is the explanation to that symbol. Esa es la explicación de ese símbolo. This is the Babylon that has fallen. Esta es la Babilonia que ha caído. And so in order to understand who this Babylon is, Para poder entender quién es esta Babilonia, it says that it is described as being a woman. se describe como una mujer, But specifically, it says a great whore. pero específicamente dice una mujer Ramera. ramera, gracias, gran ramera. And so it's a woman that is full of fornication and unfaithfulness Es una mujer llena de fornicación e infidelidad, and many other things as well. y muchas otras cosas también. Now, the Bible uses the symbol of a woman to describe something very important. La Biblia usa el símbolo de una mujer para describir algo muy importante. In 2 Corinthians 11, verse 2, En 2 de Corintios 11:2, the Apostle Paul is speaking to the church at Corinth. el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto. And he says, I am jealous over you with a godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. So, in this verse, we see that the church is symbolized as a woman, Vemos en este verso que la iglesia es simbolizada como una mujer. but Paul says that I want you to be a pure woman, Dice acá que quiero que seas una mujer virgen pura, to be a faithful woman, una mujer fiel,
that I can present you to one husband, para que yo pueda presentarle a un solo esposo, and that husband is y ese esposo es Christ. Cristo. Now, this I don't have all the verses No here tengo todos los versos aquí, pero this morning, esta mañana. but if you look as well in the Old Testament, Pero si usted mira también en el Antiguo Testamento, God also described the children of Israel, también Dios describe a los hijos de Israel, His church in those times, su pueblo en ese tiempo, as His wife. como su esposa. And every time they sinned Y cada vez que ellos pecaban and went into apostasy, y iban a la apostasía, God described it as adultery Dios los describe como adulterio, because they were supposed to be faithful to Him, porque tenían que haber sido fieles a Él, like a faithful wife to her husband, como una esposa fiel a su esposo. but they had gone after other gods. Fueron tras de otros dioses, They had done their own things, hicieron sus propias cosas, and God described it as y adultery. Dios lo describe como adulterio. His purpose was for them to be a pure wife. Su propósito era que fuera una esposa pura. And so the Bible often uses the symbol of a pure woman as a representation of the church. Regularmente la Biblia describe a una mujer pura como la iglesia, But a church that is faithful to God, pero una iglesia fiel a Dios, that is faithful to Christ. fiel a Cristo. And so if a pure woman represents a pure church, Ahora, si una mujer pura significa una iglesia pura, what does an impure woman represent? ¿qué es lo que representa una mujer impura? We have many examples. Tenemos muchos ejemplos, Like I said in the Old Testament, como dije en el Antiguo Testamento. it is a church that is unfaithful to Una God. iglesia que no es fiel a Dios, It is a church that that may call herself the wife of Christ, que puede tal vez llamarse la esposa de Dios, but she commits many adulteries pero comete muchos adulterios and she is not truly faithful to Him. y realmente no es fiel a Él. And so in Revelation 17, En Apocalipsis 17, this great harlot, this great whore, esta gran ramera represents a church, representa una iglesia, but a church that is unfaithful una to Christ. iglesia infiel a Dios. And it says that this woman, Dice que esta mujer, this whore, esta ramera, she is riding a beast. dice que ella está montada en una bestia. You'll see that there in Ustedes lo ven ahí chapter 17, verse 3. en el versículo 3. She's sitting upon a scarlet or a red-colored beast, Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata or a red color. o un color rojo. Okay, so the woman is sitting on a beast, La mujer está sentada en esta bestia and she is riding the beast. y ella está montando como... So what does a beast symbolize in the Bible? ¿Qué es lo que simboliza una bestia en la Biblia? Because this is obviously a symbolic beast. Es obviamente una bestia simbólica, Because it says there that it has 7 heads and 10 horns. porque dice que tiene 10 cabezas, 7 heads. 7 cabezas y 10 cuernos. Yeah, so it has to be symbolic. Tiene que ser simbólico. It does not exist in nature. En naturaleza eso no existe. Well, we go to the book of Daniel, chapter Cuando 7. nosotros vamos al libro de Daniel 7, It says here, in another vision that Daniel had, en otra visión que tuvo Daniel, because in Revelation these were the visions of John, porque en el Apocalipsis estas eran las visiones de Juan, but in Daniel chapter 7, pero en Daniel 7 he had also had a vision of several beasts. también tuvo visión de varias bestias. And the angel came to explain to him what these beasts symbolized. Vino un ángel para darle la explicación de qué eran estas bestias. And in verse 17, the angel said, "These great beasts, which are 4 kings, Estas 4 grandes bestias son 4 reyes which shall arise out of the earth." que se levantarán de la tierra. And in Daniel 7, verse 23,
En el verso 23 Daniel dice, He said the fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth. la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Okay, so a beast is used to symbolize a king or what? A kingdom. Very La good. bestia es simbolizada de un rey o un reino. Okay, and the woman symbolizes what? La mujer simboliza ¿qué cosa otra vez? A church. Una iglesia. And an impure woman symbolizes what? Y una mujer impura simboliza ¿qué? An impure church. Una iglesia impura. Very good. Now, it says that the woman was riding the beast. Ahora dice que la mujer iba montada en la bestia. If you are riding an animal, Si tú vas montado en un animal, who is in control? tiene el control? For example, if you ride a horse Por ejemplo, si usted monta un caballo and you are actually riding the horse, like you're actually riding the horse. si tú vas montado en un caballo, You're not just accidentally, getting carried by the horse. no es que accidentalmente el caballo te está cargando. So if you're riding the horse, who's in control? ¿Quién tiene el control ahí? You do. Tú. Okay? So the woman riding the beast Entonces la mujer que va montada en esa bestia means that this woman has control over the beast. quiere decir que ella tiene el control de esa bestia. So normally when we think of kings and empires, Normalmente cuando pensamos en reyes y imperios, yeah, we think that these kings and these emperors, we think that they have the ultimate control. pensamos que ellos tienen el control último, el máximo. But here in Revelation 17, Pero en Apocalipsis 17 we see a description vemos una descripción of a church de una iglesia, that has control over kings and kingdoms. una iglesia que tiene control sobre reyes y reinos. Because this woman, Porque esta mujer, this church, esta iglesia, is in control and está is en control riding this beast. y está montada en la bestia. So this is our first clue Esa es nuestra primer clave. about who is this Babylon the Great. ¿De quién es esta Babilonia la Grande? Let's keep looking. Hay que seguir viendo. It says also that we read before, Leímos anteriormente también it said that the kings of the earth have committed fornication with her. Vimos que los reyes de la tierra habían fornicado con ella. That was in chapter 17, verse 2 Ese fue en el capítulo 17, verso 2 of Revelation. de Apocalipsis. And so we know that there have been throughout history many relationships between church and state. Vemos a través de la historia que ha habido mucha relación entre iglesia y Estado. Relationships that are not pleasing to God, Relaciones que no son placenteras para Dios. where the church has been unfaithful to God Donde la iglesia ha sido infiel a Dios in order to either control or to please the state. para ya sea controlar o agradar al Estado. And so these are alliances that are forbidden by Jesus. Esas son alianzas que son prohibidas por Jesús. Because Jesus said, "My kingdom is not of this world." Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesus does not give any suggestion that the church should be in control of the state. Jesús no da ninguna indicación de que la iglesia debe estar en control del Estado. But here we see in Revelation 17, Babylon is a church that has mixed with the state. Pero vemos aquí que Babilonia es una iglesia que se ha mezclado con el Estado. And then in verse 3 Después en el verso 3 of Revelation 17, de Apocalipsis 17, it says, I can go back if it helps. puedo irme hacia atrás para que lo vean. It says here, that so he carried me away. Okay, it says in verse 3 that this woman that sat upon the beast was full of names of blasphemy. La mujer que estaba sentada en la bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Okay, so that's another clue. Esa es otra clave.
This woman is unfaithful to the teachings of God. La mujer es infiel a las enseñanzas de Dios And this woman can be characterized by blasphemy. y es categorizada por blasfemia. What is blasphemy according to the Bible? ¿Qué es blasfemia de acuerdo a la Biblia? We have two clear descriptions of blasphemy. Tenemos dos descripciones claras de blasfemia. The first is in Mark chapter 2, verse 7. La primera es Marcos 2:7. In Mark 2:7, the Jewish leaders were upset with Jesus, Los líderes judíos estaban molestos con Jesús and they said, "Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only?" ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. And then Oh, yeah. ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Now, in this case, Jesus was not guilty of blasphemy En este caso, Jesús no era culpable de blasfemia, because he was God. porque Él era Dios. He had the power and the right to forgive Él sins. tenía el poder y el derecho de perdonar los pecados. But if a man were to claim to forgive sins, Pero si un hombre, cualquier hombre, decía que podía perdonar pecados, he is committing what? él está cometiendo ¿qué cosa entonces? Blasphemy. Blasfemia. This is something that only God can Esto do. es algo que solo Dios puede hacer. So, a man claiming to forgive sins is one way the Bible defines blasphemy. Un hombre pretendiendo perdonar pecados es una manera que es blasfemia de acuerdo a la Biblia. The second way the Bible describes blasphemy, La segunda manera que la Biblia describe blasfemia, John chapter 10, verse 33. Juan 10:33. The Jews answered him, saying, "For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou, being a man, makest thyself God." Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. So the second way a man can commit blasphemy La segunda manera que un hombre puede cometer blasfemia is to claim that in some way he can have the position of God, es clamar, decir que Él es Dios, or that he can take the position of God even on this earth. o que puede tomar la posición de Dios aún aquí en la tierra. So this unfaithful church Esta iglesia infiel, in Revelation 17, en Apocalipsis 17, Babylon the Great, Babilonia la Grande, commits blasphemy comete blasfemia by claiming to be able to forgive sins por, ellos dicen poder perdonar pecados and claiming that a man can be in the position of God. y claman que un hombre puede estar en la posición de Dios. Okay, in verse 4 of Revelation 17, En el verso 4 de Apocalipsis 17, it says, "This woman was arrayed in purple and scarlet la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata and is extremely wealthy." y está extremadamente rica. It is a church that is characterized here Es una iglesia categorizada. that has gold and precious stones. Está adornada de oro y piedras preciosas, Okay, so perlas, full of riches, llena de riquezas, extreme wealth. una riqueza extrema. But the name Babylon also gives us another clue. Pero Babilonia también nos da otra clave, The name itself. el nombre en sí. Who knows what the word Babylon means? ¿Quién sabe lo que significa la palabra Babilonia? What does it mean? Confusion. Significa confusión. And so this church is also in a state of confusion. También esta iglesia está en un estado de confusión. And another characteristic here, Y otra categoría. Yeah. Característica. Yeah, in verse 6, En el verso 6 it says that the woman was drunk with the blood of the saints dice que estaba ebria con la sangre de los santos and with the blood of the martyrs of Jesus. y con la sangre de los mártires de Jesús.
This church has killed many of the faithful followers of Jesus, Esta iglesia ha matado a muchos fieles de Jesús, according to the de description acuerdo here. a esta descripción. Looking at history, Ahora mirando a la historia, there is only one church that can fit this description. solamente hay una iglesia que encaja en todas estas descripciones. And this is not only the opinion of myself. Y esto no solamente es mi opinión. The Protestant reformers Los reformadores protestantes in the 1500s, en los 1500, they also believed that ellos the description given in Revelation 17 también creían que la descripción en Apocalipsis 17 could fit only one church. solamente puede encajar con una sola iglesia. And that is what led them to separate themselves from that church. Y eso es lo que los llevó a ellos como reformadores separarse de esa iglesia. And that was Y esa era the Roman Catholic Church, la Iglesia Católica Romana. a church characterized by great wealth, Una iglesia categorizada por mucha riqueza, a church that was guilty of killing many faithful followers of Jesus, iglesia culpable de matar a muchos fieles de Jesús, declaring them as heretics, categorizándolos como herejes. Yep. A church that claimed to be able to forgive sins. Diciendo que ellos pueden perdonar los pecados. A church that placed a man in the position of God on earth. Una iglesia que puso a un hombre en la posición de Dios en la tierra. And a church that for centuries controlled kings and emperors. Y una iglesia que por edades controló a reyes y emperadores. Further description is given in Revelation 17, verse 9. Una descripción más está dada en Apocalipsis 17:9. It says that here is the mind which hath wisdom, the seven heads are seven mountains on which the woman sitteth. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. If anyone knows a little bit of geography, Si algunos de ustedes conocen un poco de geografía, the Roman Catholic Church, la Iglesia Católica Romana, based there in the city of Rome, basado en la ciudad de Roma, is the city itself is called the City of Seven Hills. la ciudad se llama la ciudad de los 7 montes. Yeah. And so here we have another description Aquí está otra descripción that fits the Catholic Church. que encaja con la Iglesia Católica. Another verse here in verse 15 Otro verso en el 15 of chapter 17. del capítulo 17. It says that you saw that the woman or the whore was sitting on many waters. Vimos también que la mujer estaba sobre muchas aguas. And it's explained to John that these waters symbolize many peoples, multitudes, nations, and tongues. Y se le aclara a Juan, se le describe que las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. And so this church has a worldwide influence. Esta iglesia tiene una influencia mundial. And then again, as we mentioned, Como hemos mencionado, in verse 18, en el verso 18, it says, "And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth." y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. As I said, for centuries, Como dije, por edades, kings were in subjection to the church. reyes estaban sujetos a la iglesia. The Pope would declare a king a heretic. El Papa declaraba a un rey un hereje. And that king, without one sword being pointed towards him, Y ese rey sin ninguna espada apuntando hacia él, just to be declared
out of the church simplemente ser declarado fuera de la iglesia would bring him terror. le traía terror a él. Because the kings were also under the belief that to be out of the church was to be out of heaven. Los reyes creían si te sacaban de la iglesia, estabas fuera del cielo. And so if you were condemned as a heretic, you were being condemned to hell. Si tú eras categorizado como fuera de la iglesia, ya estabas condenado al infierno. And kings would humble themselves, Y los reyes se humillaban ante ella. and they would go to the popes and beg for forgiveness. Iban al papa y les rogaban por perdón. Until things changed. Hasta que las cosas cambiaron. And in the 1800s, En los 1800 it was the coronation of the French Emperor Napoleon Bonaparte. fue la coronación de este emperador, perdón, Napoleon Napoleón, of the French Empire. del imperio francés. And in those days, the Pope would crown the emperor. En esos días el papa coronaba al emperador. All the bishops and priests would be there. Todos los sacerdotes, los obispos estaban presentes en la coronación. And the Pope would take the crown and place it on the head of the Y el emperor. papa ponía la corona en la cabeza del emperador. And the lesson there was, Y la lección ahí era, if the church gives you your crown, si la iglesia te da tu corona, the church can take away your crown. también te la puede quitar. We rule over you, Nosotros reinamos sobre ti. and you rule over the people. Y tú reinas sobre el pueblo. And through you, we rule over the people. Y por medio de ti nosotros reinamos al pueblo. Until Napoleon Bonaparte Hasta que Napoleón Bonaparte, and the Pope came there with the crown, cuando vino el papa a él con esa corona, and who knows what happened? ¿quién sabe qué sucedió? Napoleon he snatched the crown out of the hands of the Pope, Napoleón arrancó con fuerza la corona de la mano del papa. and he placed the crown on his own head. Él mismo se puso la corona en su propia cabeza. Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? He was teaching, he was sending a message. Él estaba mandando un mensaje. Enough. Hasta aquí. The church is not going to rule over me. La iglesia no va a reinar sobre mí. I am emperor Yo soy el emperador because of my power. por mi poder. And from that time, Y desde ese momento, it was around that time durante ese tiempo, that the power of the church began to decline. el poder de la iglesia empezó a declinar. But for hundreds of years, Pero por cientos de años, it was the Roman Catholic era la Church iglesia católica romana that ruled over the kings of the earth. que reinaba sobre los reyes de la tierra. This is the Babylon that we are warned about in the second angel's message. Esa es la Babilonia del cual somos advertidos en el segundo mensaje angélico. This is the Babylon that has fallen. Esa es la Babilonia que ha caído. We need to give the warning Necesitamos dar la advertencia that she has caused all nations to drink of the wine of the wrath of her fornication. que ella ha sido que todas las naciones tomen de la ira de su fornicación. Now, in verse 5 of Revelation 17, En Apocalipsis 17:5 we saw that Babylon was the mother of harlots. miramos que Babilonia era la madre de las rameras. Did you know that this is one of the names which the Roman Catholic Church claims for itself? Ustedes saben que ese es uno de los nombres que la Iglesia Católica Romana clama para sí mismos. Not the mother of harlots, No la madre de las rameras, but they say we are the mother church, pero ellos se llaman la Iglesia Madre. that all must come to us. Que todas tienen que venir a nosotros. But here in the Bible, Pero aquí en la Biblia it shows us that if there is a mother, nos muestra que si hay una madre, there must also be daughters. debe haber hijas. And so there are other churches Hay otras iglesias that have followed the example of Babylon que han seguido el ejemplo de Babilonia, that can also be called
daughters of que Babylon. también se pueden llamar hijas de Babilonia. They are also unfaithful to the word of God. También son infieles a la palabra de Dios. They may also mix with the state and church and state. Están mezclado iglesia y Estado. And they also may drink the wine of Babylon. También toman del vino de Babilonia. What is now the wine of Babylon? Ahora, ¿qué es ese vino de Babilonia? We've learned what Babylon represents. Ya aprendimos qué representa Babilonia. So this church, this woman, Esta iglesia, esta mujer, it says in Revelation 17, dice en Apocalipsis 17, verse 4, verso 4, that she has a golden cup in her hand. que ella tiene un cáliz de oro en su mano. And that she has given to all the earth, Se lo ha dado a todo el mundo, that makes them drunk with the wine of her fornication. que los hace ebrios de ese vino de fornicación. And it involves as well abominations. También involucra abominaciones. The Bible helps us understand what is the spiritual lesson of this wine. La Biblia nos muestra cuál es la lección espiritual de este vino. In Proverbs chapter 31, verse 4 to 5, En Proverbios 31, 4 y 5, we're told here, it is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink. no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, Lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. no sea que bebiendo olviden la ley y pervertan el derecho de los afligidos. Okay, so when God is using the symbol of being drunk with wine, Cuando Dios usa el símbolo de estar ebrios con el vino, He means something very specific. Él quiere decir algo muy específico. When a person is drunk, Cuando una persona está embriagada, how are they affected? ¿cómo son afectados ellos? Where does it begin? ¿Dónde comienza? In the mind, En la mente. right? Their reasoning powers, Sus poderes para razonar, their ability to think clearly, su habilidad de pensar claramente, their ability to make good decisions, la habilidad de hacer buenas decisiones. all of that is affected. Todo eso es afectado. So to be spiritually drunk, Entonces, para estar espiritualmente ebrio, we would expect the same thing. esperaríamos la misma cosa. And that's what it says here. Y eso es lo que dice aquí. It is to have the mind affected Es que la mente es afectada, that we forget the law of God, que se nos olvida la ley de Dios and we also pervert justice and we mistreat others. y pervertimos el derecho y tratamos mal a los demás. And so this wine then that Babylon offers to people Este vino que Babilonia ofrece a la gente is basically teachings or doctrines son básicamente enseñanzas o doctrinas that cause them to become confused que causen que se confunda la gente and that cause them to forget the law of y God. los hace olvidar la ley de Dios. And when you forget the law of God, Y cuando se te olvida la ley de Dios, which is His law of love, que es su ley de amor, you will pervert justice in the way you treat others. vas a pervertir la justicia y cómo tratas a los demás. Doctrine is very important. La doctrina es muy importante. Doctrine guides your religious experience. La doctrina guía tu experiencia religiosa. Have you ever heard people say, don't worry about doctrine, just love Jesus? ¿Has escuchado a gente decir, no te preocupes de la doctrina, solo ama a Jesús? Have you heard that before? ¿Ustedes han escuchado eso antes? Now, without loving Jesus, Sin amar a Jesús, it doesn't matter how much doctrine you know. no importa cuánta doctrina tú sepas, But doctrine is not unimportant. pero la doctrina no es que no vale. Doctrine affects everything else. La doctrina afecta todo lo demás. How can you love Jesus ¿Cómo puedes amar a Jesús
if you don't know much about him, Si no conoces de él, that's what doctrine is. eso es lo que es Teaches doctrina. us about Jesus. Nos enseña de Jesús, It teaches us about God. nos enseña de Dios, It teaches us about God's will for us. de la voluntad de Dios para nosotros. It is very practical. Es muy práctico. And so doctrine will affect your religious Entonces la experience. doctrina sí va a afectar tu experiencia religiosa. And true doctrine Y la verdadera doctrina will lead you to come into harmony with God's law, te va a traer en armonía con la ley de Dios. to love God supremely, Vas a amar a Dios por supremacía, and to love others. supremamente, y amarás a otros también. But false doctrine Pero la doctrina falsa will lead to unfaithfulness, te llevará a la infidelidad, spiritual adultery adulterio espiritual against God, en contra de Dios, and will lead you to forget His law. y te llevará a olvidar su ley. That's why doctrine is very Por important. eso es que la doctrina es muy importante. You know, even in our world today, Aún en nuestro mundo hoy, how many people find themselves falling into adultery and fornication se encuentran en fornicación y en adulterio under the effects of alcohol? bajo el efecto del alcohol. Yeah? ¿Sí o no? It happens, right? Pasa, ¿verdad? Spiritually is the same thing. Espiritualmente es la misma cosa. Under the effects of false doctrine, Bajo el efecto de la falsa doctrina, many people find themselves muchas personas se encuentran falling into spiritual adultery, cayendo en adulterio espiritual, spiritual fornication. fornicación espiritual. And God describes this as drunkenness. Dios lo llama como embriaguez. In Isaiah 28, 5 to 10, Isaías 28, 5 al 10. I just want to focus on maybe first verse 7. Quiero enfocarme en el verso 7. Isaiah 28, 7. It says, God says about his people, they also have erred through wine, Pero también estos erraron con el vino. and through strong drink they are out of the way. Me considera se entontecieron. The priest and the prophet have erred through strong drink. They are swallowed up of wine. They are out of the way through strong drink. They err in vision. They stumble in El judgment. sacerdote y el profeta erran con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Profanaron en el juicio. And then he says here in verse, I'm going to read verse 9. Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? It says, those that are weaned from the milk and drawn from the breasts. A los destetados y a los arrancados de los pechos. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. God says here, the solution to spiritual drunkenness Dios dice aquí que la solución para embriaguez espiritual is for my people to learn knowledge es para que mi pueblo conozca conocimiento and to understand doctrine, y entiendan doctrina, like starting off like little children, empezando como bebés, little by little. poco a poco. But doctrine is the solution to spiritual drunkenness. Pero la doctrina es la solución para una embriaguez espiritual. And God's doctrine Y la doctrina de Dios is like nourishing milk es como leche que nutre, that causes growth, que causa que crezcas. whereas false doctrine Como- is like wine and strong drink. Pero encontrarse con la doctrina falsa es como el vino fuerte And it causes confusion. y causa confusión. Even though we may think that
we do not believe the doctrines of Babylon. Tal vez nosotros podemos pensar, nosotros no creemos en las doctrinas de Babilonia. We may think, no, I know what is true. Podemos pensar, no, yo sé la verdad. Did you know that we ourselves can still be drunk? Pero ¿saben que nosotros aún podemos estar ebrios? If we have closed our eyes Si nosotros hemos cerrado nuestros ojos or closed our ears o nuestros oídos to the teachings of God de las enseñanzas de Dios, that call for us to make a reformation in our lives. el cual nos llama a hacer una reforma en nuestras vidas. If there is something that God calls us to do in His Word, Si hay algo que Dios nos llama a hacer en su palabra and we refuse to listen, y nosotros rehusamos escuchar, we choose our own way, nosotros decidimos nuestro propio camino. we're choosing our own wine, Estamos eligiendo nuestro propio vino, we're choosing our own doctrines. nuestra propia doctrina. And this is the condition in Isaiah 29, Esa es la condición en Isaías 29, verses 9 to 14. del versos 9 al 14. God says His people are drunken, but not with wine. Dice que su pueblo está ebrio, pero no con vino. He says in verse 10 that the Lord has poured out upon you the spirit of deep sleep and hath closed your eyes, the prophets and your rulers, the seers hath He covered. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabezas de vuestros videntes. So God says that His people are spiritually drunk. Dice que su pueblo están espiritualmente ebrios. They're in a deep sleep Están en un sueño profundo. with their eyes Sus closed. ojos están cerrados. In verse 11, En el verso 11 it says that the visions of the prophets, dice que la visión de los profetas, the words of the las prophets, palabras de los profetas, have become like words of a book that is sealed. llegaron a ser como palabras de un libro sellado. And His people are told to read, and they say, I cannot read. Y al pueblo se le dice, lee, pero dicen, no podemos leerlo. And their condition is described in verse 13. Y su condición se describe en el verso 13. And let us ask, is this our condition as well? Y vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿esta es mi condición también? Have we also fallen into spiritual drunkenness? ¿Hemos caído en embriaguez espiritual? Wherefore the Lord said, for as much as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Are we in this condition? ¿Estamos nosotros en esa condición? Even though we may think we do not have the doctrines of Babylon, Tal vez podemos pensar, nosotros no tenemos la doctrina de Babilonia, we may have chosen our own ways. pero tal vez escogimos nuestro propio camino. We may have chosen the ways that are described in 2 Timothy chapter 4. Tal vez hemos escogido, como dice en 2 de Timoteo 4, Chapter 4, it says in verse 3, verso 3. it says that the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. And verse 4 says, they will turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. How many of us have ever heard a message ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado un mensaje that touches us in a way that makes us uncomfortable? que nos llega y nos toca de tal manera que nos sentimos incómodos? It rebukes some personal sin in our life. Nos reprende un pecado personal en nuestras vidas. And it makes us, and we feel the conviction.
of the Holy Spirit. Y en el momento sentimos la convicción del Espíritu Santo. But instead of listening to the message, Pero en vez de escuchar el mensaje, realizing that God is trying to save us, darnos cuenta de que Dios quiere salvarnos, instead of listening to the message, en vez de escuchar el mensaje, we attack the messenger. atacamos al mensajero, We criticize. criticamos, We say, he doesn't know what he's talking about. decimos, él ni sabe de lo que está hablando. This person is always talking about sins that affect me. Este hombre siempre está hablando de los pecados que me afectan a mí. What about him? ¿Y él qué? And we say, I don't want to listen anymore. Y decimos, yo ya no quiero escuchar más. This preacher, this teacher Este maestro, este predicador, is always telling us about the sins that we need to repent of. siempre nos está diciendo de los pecados de los cuales tenemos que arrepentir. I want to listen to someone that tells me something better. Yo quiero escuchar algo mejor. And that's what people do. Y eso es lo que hace la gente. You know, many churches today, Saben que muchas iglesias hoy, every single message cada mensaje is a message to make you feel good. es un mensaje que te hace sentir muy bien. You are amazing. Tú eres asombroso, You are incredible. eres increíble, You are going to become wealthy. tú te vas a hacer rico, You are intelligent. tú eres inteligente, You have the power in you. tú tienes el poder en ti mismo, You are always right. siempre estás correcto, It's all about you, es solo de ti y de ti. and it's never pointing out your need and my need of a Savior. Y nunca resaltan tu necesidad y mi necesidad de un Salvador. And guess what? ¿Y qué creen? Those churches Esas iglesias are very popular son muy populares because it makes you feel comfortable. porque te hace sentir muy a gusto y confortable. You hear nice things. Escuchas cosas lindas. What about in our church here? ¿Y qué es nuestra iglesia aquí? How many of us wish that, I only want to hear good things from the preacher? ¿Cuántos de ustedes han pensado, yo solo quiero escuchar cosas bonitas del predicador? Why does this preacher always bring us these strong messages? ¿Por qué el predicador siempre nos trae esos mensajes tan fuertes? Because we need to be convicted by the Word of God. Porque necesitamos la convicción de la palabra de Dios. We need to have our sins pointed out by God. Necesitamos que Dios nos señale nuestros pecados. And even the preachers too. Y también los pecados del predicador. We need to study the Word of God Necesitamos a estudiar la palabra de Dios. and ask God to cleanse us of our sins. Y pedirle a Dios que nos limpie de nuestros pecados también. But we cannot listen only to doctrine that makes us feel comfortable. Pero no podemos escuchar solo una doctrina que nos hace sentir muy a gusto. Acts of the Apostles Hechos de los Apóstoles says that the Apostle Paul does not here refer to the openly irreligious, but to the professing Christians who make inclination their guide and thus become enslaved to self. El apóstol no se refiere aquí a la oposición de los abiertamente irreligiosos, sino a los profesos cristianos que han hecho de sus tendencias su guía y que así han sido esclavizados por el yo. Such are willing to listen to those doctrines only that do not rebuke their sins or condemn their pleasure-loving course. Los tales están deseosos de oír solamente las doctrinas que no reprenden sus pecados o condenan su placentero curso de acción. They are offended by the plain words of the faithful servants of Christ and choose teachers who praise and flatter them. Se ofenden por las sencillas palabras de los fieles siervos de Cristo y escogen a los maestros que le halagan y le lisonjean. And among the professing ministers, there are those who preach the opinions of men instead of the word of God. Y entre los profesos ministros de Cristo están los que predican las opiniones de los hombres en vez de la palabra de Dios. If we willfully reject the doctrine of Christ, Si nosotros voluntariamente rechazamos la doctrina de Cristo, we
are rejecting Christ. Estamos rechazando a Cristo. We are basically creating our own drunkenness. Estamos básicamente creando nuestra propia embriaguez. 2 John verse 9 Segunda de Juan 9. says that whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. El que persevera en la doctrina de Cristo, así tiene al Padre y al Hijo. You know, if we refuse the doctrine of Christ, Si nosotros rehusamos la doctrina de Cristo, it doesn't matter what our profession is. no importa cuál sea nuestra profesión, We are part of Babylon. somos parte de Babilonia, Confusion. confusión. We have to repent Tenemos que arrepentirnos of our ignorance, de nuestra ignorancia, our willful ignorance, nuestra ignorancia voluntaria, where we have closed our ears donde hemos cerrado nuestros oídos and closed our eyes y nuestros ojos to the doctrine that points out our sins. hacia la doctrina que nos señala nuestro pecado. And we have to ask God to teach us and to point out how we can be saved. Y tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe y nos señale cómo podemos ser salvos. Do you want to know what is true? ¿Ustedes quieren saber qué es verdad? Do you want to know true doctrine? ¿Quieres saber la doctrina verdadera? With the Holy Spirit, you can. Con el Espíritu Santo lo puedes. But there's one condition. Pero hay una condición, There is one thing hay una cosa, that if you do not do this, que si tú no haces esto, you will never know true doctrine. tú nunca conocerás la verdadera doctrina. And you know what that one thing is? ¿Y ustedes saben cuál es esa cosa? John 7, Juan 7, verse 16 to 17. 16 y 17. Jesus said, "My doctrine is not mine, but his who sent me. He said, if anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine whether it is from God or whether I speak on my own authority." Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. That's the condition. Esa es la condición. If you want to know true doctrine, Si tú quieres saber la verdadera doctrina, the Holy Spirit will guide you, el Espíritu Santo te guiará, but you must be willing to do God's pero will. tú debes de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. If you are not willing to allow God to transform your life, Si tú no estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu vida, every time you come to a difficult truth in Scripture, cada vez que tú vengas a un escrito difícil en las Escrituras, you will reject it. tú lo vas a rechazar. Maybe not openly, Tal vez no abiertamente, you may ignore it. o simplemente lo vas a ignorar. You will try to explain it in a different way. Tú vas a hacer el intento de explicarlo en otra manera diferente, And it touches your heart too personally, porque te toca muy personalmente. and you will never come to the knowledge of the truth. Y entonces nunca vendrás al conocimiento de la verdad. But if you are willing to do God's will, Pero si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, you will know the true doctrine. tú la vas a saber. May God help us Que Dios pueda ayudarnos, that we may avoid the wine of Babylon que podamos evitar el vino de Babilonia and that we can receive His truth y que podamos recibir su verdad and that we can give this message with power, y que podamos dar ese mensaje con poder, that we can let people know that Babylon is fallen. que podamos decirle a la gente que Babilonia ha caído. Amen. Amén.